Es católico. Buenas noches, padre. Es católico. Sí, soy católico, pero quiero hacerle esta pregunta con respecto a la renovación carismática católica. Ajá. Escuché y leí un documento que se dice Renovación Carismática Católica, el enemigo interno de la Iglesia Católica. Ahora bien, Eso no es verdad. Departamos de ahí, eso no es verdad. Siga. entonces, cuando me fui a investigar, según los orígenes de la renovación carismática católica, fui descubriendo que fue un pastor, Herring Bean, el quien vino a promulgar esto. Sí, pero la renovación carismática católica no es simplemente de los protestantes. Ciertamente que él pudo haber comenzado a explotar eso que ya estaba dentro de la iglesia. Pero, a ver, la renovación carismática, cuando se mantiene en la doctrina de la iglesia, no hay ningún problema. Usted mismo, los cursillistas, los catequistas, cualquier persona, incluso un sacerdote, mientras se mantenga en la doctrina de la iglesia, no hay ningún problema. Cuando se sale de la doctrina de la iglesia, aunque sea un cura, ya comienza a haber problemas. La renovación carismática no es el enemigo dentro de la iglesia. Es un grupo de apostolados dentro de la iglesia. Pero es que los protestantes también utilizan muchas cosas de ellos y ellos de los protestantes. Eso es cierto. Pero los protestantes utilizan la Biblia y eso es nuestro. Entonces vamos a votar la Biblia. Los protestantes se llaman cristianos y eso es nuestro. Entonces vamos a votar el nombre de cristiano. ¿Cuántas cosas hay que los protestantes tienen, que tenemos, que son de nosotros, que ellos lo han explotado? La Biblia la han explotado y eso es de nosotros. Debería darnos pena que los protestantes, que no son los dueños de la Biblia, entre comillas, ellos sean los que exploten la Biblia y nosotros, que somos los que estamos en la iglesia de Cristo, que fundó, que hizo la Biblia, no la explotemos. Eso nos debería dar pena. La renovación carismática es un movimiento reconocido dentro de la iglesia, muy buena, incluso que el Papa San Juan Pablo II decía que la esperanza de la iglesia estaba en la renovación carismática. Ahora bien, ¿qué pasa? Algo sí le voy a decir, algo sí le voy a decir. Y espero que la renovación carismática no me lo tome a mal. Hay algunas fallas en la renovación carismática y últimamente están como profundizándose, eso sí es verdad. Una de las fallas de la renovación carismática es la soberbia, porque como creen en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo obra y se manifiesta, entonces piensan que a lo mejor es más importante el que habla en lengua que el obispo. Entonces dice, yo soy de la renovación carismática, yo hablo en lenguas. Y Dios a lo mejor le dio ese don. Y el obispo no habla en lenguas. Entonces el obispo tiene que someterse a mí porque yo hablo en lenguas y él no. Eso es desconocimiento de las Escrituras, porque 1 de Corintios capítulo 12, versículo 27, nos viene a decir que no es verdad que, por ejemplo, el don de lenguas o cualquier otro don que da el Espíritu de Dios no está por encima de la jerarquía de la iglesia. No, que en la jerarquía de la iglesia, aun cuando a lo mejor no se hable en lengua, pero Dios ha dejado unos hombres encargados de dirigir su iglesia. Y en primer lugar están ellos como jerarquía. Y ya después vienen los dones del Espíritu dentro de la iglesia, pero una iglesia que se somete a la jerarquía que Dios ha dejado. Y que aunque no hablen en lenguas, la iglesia reconoce que esa jerarquía es guiada por el Espíritu de Dios. Escúchenlo, 1 de Corintios 12, 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Escuchen, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno en su lugar es parte de él. Obsérvenlo. Y cada uno en su lugar, el Papa en su lugar.
los obispos en su lugar, los presbíteros en su lugar, los diáconos en su lugar, los laicos en su lugar. Cada uno en su lugar es parte del cuerpo, es parte del cuerpo. No podemos excluir a uno porque a lo mejor no podemos excluir a este porque no es papa o porque no es obispo. No, cada uno tiene en el cuerpo su función. Siga. En primer lugar, Aquí está, por favor. Observen que la Biblia no dice, en primer lugar están los carismáticos que hablan en lenguas. No, señor. No, señor. En primer lugar, están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. en primer lugar está los que Dios instituyó como apóstoles en la iglesia, para guiar, para pastorear, para orientar, para formar, para defender al pueblo de Dios. Eso está en primer lugar. Aquel de la renovación que piense que en primer lugar está el don de hablar lenguas, está muy pelado. Y a Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Siga, primer lugar. Segundo lugar. En segundo lugar, los profetas. Los profetas. Dios ha dejado quien predique la palabra del Señor. Dejó apóstoles, enviados. Apóstol significa enviados. En primer lugar están los enviados. Los profetas, los que vienen trayendo de parte de Dios, no de parte suya, el mensaje de Dios. Siga. En tercer lugar, los maestros. En tercer lugar, los maestros, los que forman, los que enseñan dentro de la iglesia. Está importante los maestros que enseñan la doctrina. Más importante que el hablar en lenguas es conocer la doctrina de Cristo. Es que Él ha dejado maestros que enseñen. Aunque no hablen lengua, no importa. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después No hay cuarto lugar. Dice, después. vienen los milagros. Después vienen los milagros. Ah, que yo hago milagros. Sí, usted hace milagros, pero no está en primer lugar a hacer milagros. Puede ser que el papa, el obispo, el cura no haga milagros. Usted sí hace milagros. Pero usted no está en primer lugar, primero están los apóstoles. Después los que hacen milagros, dale. Luego el don de curaciones, Después el don de curaciones, la asistencia material, la asistencia material, la administración en la iglesia la administración en la iglesia y casi de último, y los diversos dones de lenguas. y los diversos dones de lengua. No dice de primero, dice de último. Aquel que venga a creer que porque tiene el don de lengua es más papista que el papa, está equivocado. Pero es que yo porque tengo el don de lengua, entonces a mí me tienen que obedecer hasta los obispos porque yo tengo el don de lengua. Mire, los obispos, los sacerdotes, aunque no tengan el don de lengua, están inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Y aunque no se les note, el Espíritu Santo está en ellos, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. En ellos, en los apóstoles, está el Espíritu Santo, aun cuando no se les note, porque Jesús se los ha dejado para guiar al pueblo. Y por eso ellos toman decisiones, dan órdenes en la iglesia y la iglesia obedece. Escúchelo. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. ¿Qué está diciendo teológicamente la Biblia? Que en los apóstoles verdaderos de Cristo, ¿quién los inspira? ¿Quién los guía? ¿Quién los orienta? El Espíritu. Vuelvo a repetir, Luis. Fue el parecer del Espíritu Santo Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. y el nuestro. No imponerles ninguna otra carga No imponerle ninguna otra carga. fuera de las indispensables. Entonces ellos dan órdenes. Ellos dan órdenes, imponen algunas cosas. Y no es, pero es que ellos no hablan en lengua.
aunque no hablen en lengua, si son apóstoles de Cristo, verdaderos, es el parecer del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, cuando manda a los apóstoles allá en Juan 20, 21, 21 y 22, usted verá que Jesucristo cuando los manda y les da a los que Él mandó, a los apóstoles, el Espíritu Santo. Dale. Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Y escuche lo que viene. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Él a los que envió, según dice la Biblia, no los envió solo, los envió con una garantía: reciban el Espíritu Santo. Pero no hablan en lengua. ¿A mí qué me importa? Porque el hablar en lengua ciertamente es un don del Espíritu. Pero no quiere decir que el que no hable en lengua no tenga el Espíritu Santo. No, señor. Porque ustedes y yo sabemos que según dice la Biblia, todo el que se bautiza recibe el Espíritu Santo. Entonces hemos recibido el Espíritu Santo. Y creemos. Y además cuando se nos confirma que tenemos el Espíritu Santo. Se nos confirma, se nos asegura, se nos recuerda, se nos motiva. Tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora, que unos dejemos obrar al Espíritu Santo y otros no, eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero que lo tenemos y hemos sido bautizados. Entonces el problema de la renovación carismática es cuando las personas se creen más que los demás porque hablan en lenguas o porque Dios le da el don de sanar. Esos son dones que Dios da, pero que si la persona no está preparada, esos dones le sirven más bien para que el diablo le dé una zarandeada y le haga creer que Él es el que tiene el poder y no Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y luego, ¿cuál es el problema de la renovación carismática? Que llegue a pensar que ellos son la iglesia y que los demás no. Ese sí es un gran problema. Que no reconozca que Dios obra en la renovación, pero también obra en los cursillistas, pero también obra en los legionarios, pero también obra en el camino, pero también obra en los catequistas. Son carismas que Dios da. A cada grupo le da un carisma. Como a cada sacerdote Dios le da un carisma. ¿Usted no se da cuenta que no todos los sacerdotes somos iguales? Somos distintos. Y todos tienen cómo enriquecer al pueblo de Dios. Uno de una manera, otro de otra. Son carismas. Y la iglesia tiene carisma. Los carismas que Cristo dejó están en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser siempre carismática. Y que sea la renovación, pues siempre tenemos que mantenernos en una constante renovación. Y eso es verdad. Y eso no es de los evangélicos. Eso es de la iglesia. Ahora, que a lo mejor algunas cosas ellos lo exploten más, eso es distinto. Pero, y otra cosa que los carismáticos, perdónenme, pero no es culpa mía, es que él me preguntó. Pero hay un problema con la renovación carismática, a pesar de que es un grupo de apostolado, y porque es, lo repito, y porque es uno de los grupos de apostolado dentro de la iglesia, no el único, pero uno de los grupos de apostolado dentro de la iglesia, que más dejan obrar al Espíritu Santo y que más gustan la palabra de Dios, el diablo más los ataca. ¿Y por dónde los ataca? También a estos hermanos carismáticos, porque ellos quieren copiar todo de los evangélicos. Entonces como que están como tienen como un ídolo. A los protestantes los tienen como un ídolo. Quisiera ser como él. O como decía el niño: papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Así dicen los carismáticos algunos: cuando yo sea grande quiero ser como los protestantes. Están enamorados de los protestantes. Ese sí es un gran problema. La renovación carismática tiene que identificarse como lo que es: una renovación carismática de la iglesia católica.
en castellano significa que ame, que viva, que enseñe y que defienda la doctrina de la Iglesia Católica. Un verdadero carismático nunca está enamorándose con un evangélico en la doctrina. Por ejemplo, un carismático que me diga, yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo, ese ya se casó con un protestante. Un carismático que diga, yo hago mi oración a mi manera y yo los lunes, aleluya, gloria al Señor, yo voy al grupo de oración, pero a la misa dominical yo no voy, porque allá viene el cura y el cura no tiene el Espíritu Santo. En cambio, el encargado del grupo de la renovación, ese sí habla en lengua y tiene el Espíritu Santo, yo voy allí. Ese sí es un gran problema. ¿Qué es un gran problema? Aquellos carismáticos que dicen, yo rezar el rosario, no, eso es pura repetidera. Yo aprendí de los evangélicos a orar solamente con palabras espontáneas. Señor, te alabo, gloria, aleluya, gloria al Señor. Y mientras más grite, mejor, porque Dios me va a escuchar, aleluya. Y si no grito, Dios no me escucha. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Porque esos eran los dioses de los paganos, que había que gritarle para que lo escuchara. Eso sí es un gran problema. Entonces, que no acepte la enseñanza de la iglesia, eso sí es un gran problema de la renovación. No digo que todos lo hacen. Estoy aclarando que a este hermano le dijeron que era el enemigo interno de la iglesia, y eso no es verdad. Pero sí estoy diciendo cuáles son los errores que se están cometiendo para que la gente llegue a concluir que es el enemigo dentro de la iglesia. Porque mucha gente, como es la renovación carismática, se integra a ese grupo y termina pensando y actuando como un protestante. Renovación carismática que me escucha en el mundo entero. Mantengan el distintivo. Soy católico. Y dentro de la iglesia católica creo en una renovación. Y dentro de la iglesia católica creo en los carismas que Dios le dio a la iglesia y los exploto. Pero dentro de la iglesia católica. No tengo que estar buscando, por ejemplo, las canciones de los protestantes. Porque si no canto las canciones de los protestantes, el Espíritu Santo no baja. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Pero muchos carismáticos están con eso, pensando que si no cantan las canciones de los protestantes, no viene el Espíritu Santo. No, hermanos, dentro de la iglesia tenemos una riqueza grande. Y tenemos que saber aprovechar esa riqueza dentro de la iglesia. Bien, perdónenme la renovación carismática, no tengo nada contra ustedes. Solamente estoy diciendo los peligros que ustedes tienen y como sacerdote debo decirle, tengan cuidado con esto. Alerta, alerta, cuidado con esto. Y por último, Padre, el último peligro que veo de la renovación carismática es que son desobedientes. Muy desobedientes. Muchísimo desobedientes con la jerarquía de la iglesia. Y eso es un error grave, fatal. Lo convierte en una secta. Cuando un miembro se desprende del cuerpo, muere. Si la renovación carismática se desprende del cuerpo grueso de la iglesia, muere como renovación carismática, se convierte en una secta. Complemente, Padre, que respecto a la renovación carismática, le hacen preguntas específicas sobre el uso de aceite hacia los enfermos, sus sanaciones y la imposición de las manos sobre las cabezas, que según quien pregunta, hace la renovación carismática. Pues mire, normalmente la iglesia enseña, lo normal es que el aceite, que es la unción de los enfermos, la hace el presbítero, según dice Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Eso es lo que dice la Biblia, y a lo que viene la Biblia yo me atengo. La Biblia dice que hay alguien enfermo, allá están los presbíteros, que lo llamen, y ellos
los unjan con aceite. Vamos a ver. Santiago capítulo 5, versículo de el 13 en adelante. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que recen. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levanten. Ahí está. Es los ancianos, los presbíteros de la iglesia, los que según las Sagradas Escrituras, con el santo óleo, pueden ungir a los enfermos. Normalmente las sectas, como no tienen presbíteros y como no tienen sacramentos y como se copian de la iglesia católica, andan con aceite ungiendo a la gente. Pero la iglesia no es eso lo que proclama. Debería dejársele eso a los presbíteros. Y luego, lo de la imposición de las manos. La imposición de las manos, también dice Hechos de los Apóstoles, lo normal, capítulo 8, versículo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Que la imposición de manos la hacían los apóstoles. La imposición de manos la hacían los apóstoles. Hechos 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Subrayen de los apóstoles, repítalo. al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Dale. se transmitía el Espíritu, Se transmitía el Espíritu a través de la imposición de manos de los apóstoles. Otra vez volvemos con lo mismo. Los protestantes, como no son de la iglesia católica, pero quieren agarrar todo de la iglesia católica y ¿cómo es que se llama? Falsificarlo. Agarran, ahora vamos a imponer manos y todos a imponer manos. ¿Y saben cuál es el problema de la imposición de manos? Se lo voy a explicar de la mejor manera. En primer lugar, el problema de la imposición de manos es que la mayoría, no digo todos, Padre, pero denos un número. Bueno, el 99.9% de los que imponen manos, para que vean que yo tengo poder. Yo sí tengo poder, yo tengo agarrado a Dios por la chiva, usted no. Entonces, vean que yo sí tengo poder. Yo tengo el Espíritu de Dios. Así tengo poder. Pero resulta que esa no es la verdadera fe de la que Dios pide. Si ustedes ven la verdadera fe de la que Dios pide, es la fe de San Mateo capítulo 8, del versículo 5 en adelante. La fe más grande, es más distinta a esa fe. Que aquel hombre, ustedes van a encontrar un hombre que va a tener un diálogo con Jesús. Hay un enfermo. Y a ver si él le dice, ven Señor para que le imponga las manos. Vamos a ver cómo dice. al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión, suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. ¿Listo? Di una palabra. Ni siquiera vaya a mi casa. Miren la fe de este hombre. Ni siquiera vaya a mi casa. Y verá usted que lo que dice Jesús, ponga cuidado. Él da la explicación. Él da la explicación porque yo tengo soldados a mis órdenes. Siga, Luis. Y después Jesús le contesta. Pues yo que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían. Y dijo a los que lo seguían, a ustedes y a mí. Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo. No he encontrado a nadie con tanta fe.
¿Por qué? Porque le dijo, no soy digno de que vayas a mi casa. ¿Qué nos está diciendo la Sagrada Escritura? Que cuando una persona tiene fe, por ejemplo, llega usted un protestante y le dice protestante, porque los protestantes están pendientes donde hay un enfermo. Así como allá en Venezuela le dicen los amuros, no sé cómo le dicen aquí a los amuros. A los que comen los negros esos. Sopilotes. Sopilotes. Y mire, vean esos muérganos cuando ven un enfermo, un becerro enfermo, un cochino enfermo. Y si usted no se descuida, si usted no está pendiente y usted se descuida, le llegan a ese enfermo y se lo van tragando vivo. Están pendientes, pero es que así están los protestantes. ¿A dónde hay un enfermo? Y le cae. Hermano, vengo ahora por ti, para que vea el poder del Señor. Conviértete, el Señor te va a sanar. ¡Qué sano! Lo declaro sano. Dígale al protestante lo mismo que le dijo el centurión a Jesús. Yo no soy digno de que vayas a mi casa. Desde su casa ore por mi mamá que está enferma y mi madre quedará sanada. Claro. ¿Saben por qué? Porque si a través de la imposición de manos de los apóstoles se transmite el Espíritu Santo, y si no llega a ver el Espíritu Santo en esa persona y hay otra cosa, eso también se puede transmitir. ¿Sí? Eso también se puede transmitir. Por eso el católico no debe dejar ponerse las manos muy a la ligera. Y además, mira esto. Cuando impongo las manos, mira esto. Hay un contacto. ¿Alguna vez ustedes han estado en el hospital y le pusieron suero? Le ponen suero, el suero está más alto. Y entonces el suero baja a la sangre. Y si usted pone el suero abajo, la sangre baja al suero. ¿No le ha pasado? Bueno, si usted pone las manos y resulta que este está endemoniado, o tiene un gran problema espiritual y usted no ha hecho bastante oraciones y no está firme, en vez de usted ayudarlo a él, esto se viene para acá. Y es delicado. Y yo, sacerdote, he tenido que atender a muchos carismáticos que no han obedecido a la iglesia y que se la pasan imponiendo manos. Y después de imponerle mano a una persona enferma, su enfermedad o su espíritu malo que estaba en esa persona le ha pasado a esa persona. ¿Ustedes no han visto que la mayoría de personas que andan imponiendo mano como que le patina el coco? Son medio enfermitos. No todos. Algunos. ¿Sabe cuáles? Aquellos que imponen manos sin orar, sin hacer ayuno, sin tener una fuerza espiritual. Entonces la Santa Madre Iglesia cuida a sus hijos. Él le dice, no impongan manos porque hay un peligro. Padre, pero yo que he impuesto las manos y la gente se ha sanado. Pregunto, ¿el poder es suyo o el poder es de Dios? De Dios. Pues si el poder es de Dios, usted simplemente, Luis está enfermo, y como el poder de Dios, haga caso a la iglesia, no imponga la mano, diga, Señor, yo creo en ti. Yo sé que hiciste a Luis. Tú lo puedes sanar. Y tú me has regalado ese don, Señor, de orar por los enfermos y que se sane. Porque está escrito que orarán por los enfermos y quedarán sanos. Señor, bendito sea. Gracias. Sana a este sinvergüenza, Señor. Sánalo. Oye, si es el poder de Dios, no necesita que le impongan las manos porque es el poder de Dios. Pero si es el poder suyo, pues ahí sí tiene que poner las manos para que vean que yo tengo poder. Ah, sí tengo poder. No, la iglesia dice que dejemos. Más, no, pero es que la iglesia no cree en la imposición de manos. Sí cree en la imposición de manos. Pero la iglesia sabe el peligro que corre la persona que anda imponiendo manos. ¿Me captan la idea? Lo repito. No es que la iglesia no crea en la imposición de manos. Sí cree en la imposición de manos. Pero la iglesia sabe que es un peligro que cualquier persona se sienta emocionada y comience a imponer manos y le va a pasar algo grave. ¿Me captan la idea? Bueno, esta es la explicación.
Otra preguntita, pues.